Bien, entonces retomamos el tema de la escuela dominical, historia de la Iglesia de Cristo. Hace 3 semanas fue la última vez que la estudiamos y yo le preguntaría, ¿qué carta concluimos hace 3 semanas? Sardis, ¿verdad? Se concluyó, se terminó de estudiar la carta Sardis, que es una iglesia con su cierta dosis de complejidad por muchos aspectos, pero también con una profunda riqueza espiritual. Vamos a hacer un resumen general de toda la carta en 2 partes. En la parte 1 veremos las cuestiones históricas que vimos en el tiempo de Sardis, y en la parte 2 veremos las cuestiones espirituales que aprendimos en todas estas lecciones. ¿Amén? Amén. Bien, bueno, en el tiempo histórico, Sardis nos enseñó cómo se levanta un movimiento católico conocido como la Contrarreforma para hacer frente a la Reforma Protestante. Recuerde usted que se lleva a cabo la Reforma Protestante, que hace algunos días fue la conmemoración 517 de este hecho, así que los católicos presentan un documento llamado la Contrarreforma que dictaba que cualquiera que siguiera el protestantismo iba a ser expulsado o incluso muerto. Por eso es que también se fortalece la idea de la Inquisición. Por medio de esas torturas hacían renunciar a su fe a la gente. Entonces la Contrarreforma origina que haya un estancamiento espiritual de todo este movimiento de la Reforma en todo el continente europeo. ¿Amén? Bien. Amén. Después vemos cómo esta lucha entre catolicismo y protestantismo se traslada a nuevos continentes. En este caso hablamos del continente africano, del continente americano. 2 naciones principalmente, los españoles y los portugueses, que eran subsidiados por la corona católica. Ellos, al lugar que llegaran a descubrir, hacían 3 cosas. Número 1, esclavizar. Número 2, saquear. Y número 3, adoctrinar erróneamente a toda la población nativa. Y es ahí cuando surge el más grande de los engaños en toda la Latinoamérica, que es el mito guadalupano, el engaño de la Virgen guadalupana, ¿sí? Vimos varios ejemplos que ellos tenían sus deidades y lo único que hicieron fue reformarlos, transformarlo, de forma en que empezaron todos a creer en un mismo engaño. Bien, esto sucedía de este lado. Y a la par, la Iglesia de Dios estaba luchando con otro enemigo. O sea, era una lucha por varios frentes. Y este otro enemigo era el racionalismo. Con el racionalismo surgen diferentes grupos. Por ejemplo, los masones, surgen los unitarios. Y ellos decían que la razón se debe anteponer a la fe. Entonces la Iglesia de Cristo luchaba contra el catolicismo y contra el racionalismo. Entre todo este conflicto que había, querido hermano, había aún hermanos fieles que resistían y que compartían el evangelio puro del Señor. Es por eso que se lleva a cabo el movimiento que nosotros estudiamos, conocido como el puritanismo, ¿sí? Y esto da pie a que inicie el protestantismo en América del Norte. Así se empieza a esparcir lo que usted y yo conocemos como el evangelio por este continente. Los puritanos salen de Europa, llegan a Norteamérica y de allí va descendiendo hacia abajo. ¿Eso qué produjo? ¿Qué trajo? Un gran avivamiento en la época que daba como resultado que tanto hombres como mujeres nacidos de nuevo estuviesen dispuestos a cambiar su vida, a dejar las viejas maneras de pensar, las viejas maneras de vivir, los errores doctrinales, y comenzaran a obedecer a Dios. Esto en el ámbito histórico. ¿Qué sucede en el ámbito espiritual? Esta carta representa a una iglesia que está en un estado crítico. Si nosotros leemos las líneas, los versículos nuevamente, nos recordaremos que es una iglesia con la cual tiene muy pocas cosas que rescatar. La iglesia se creía que estaba viva, que estaba haciendo las cosas bien, pero resulta que Dios le dice que está a punto de morir por varias cosas. Una de ellas, ha dejado de vigilar lo que le ha sido dado. A todos Dios nos ha dado algo, y si nosotros lo dejamos de vigilar, corremos el riesgo de morir. Sardis es una iglesia que ha olvidado la palabra del Señor, incluso que se niega ya a escuchar su voz. Aquellos que dicen, yo ya me lo sé, yo no necesito recordarlo, eso no me interesa, eso es para la persona de a un lado, ¿sí? Y lo peor de Sardis es que dice que no se quería arrepentir.
¿sí? Que le daba un tiempo, que pasaban las cosas, las situaciones y ellos negaban a arrepentirse. En realidad Sardis no es una iglesia muerta al 100% porque hay unas pocas personas fieles, no sabemos la cantidad ni el número, pero estos sí perseveraban, estos sí intercedían por el resto de la iglesia y por el resto de los hermanos cristianos, cuidaban fervientemente el evangelio. Es por eso que Sardis no es una iglesia totalmente declarada muerta. Y para ellos el Señor Cristo les reserva 3 premios, 3 situaciones para aquellos que se mantengan fervientes en el evangelio. Número 1, dijimos que nos aguarda un traje de gala de color blanco. Número 2, una inscripción permanente en el reino de los cielos para disfrutar de la vida eterna. Y número 3, una confesión a todo pulmón y delante de toda la corte celestial de tu nombre, reconocido como un valiente del reino de Dios. Eso es para aquellos que perseveren, aún sean pocos, aún estén en medio de una iglesia que esté muerta, no es pretexto para no cuidar el evangelio. ¿Amén? Amén. Así que terminamos esta carta después de muchas semanas. Usted y yo adquirimos mucho conocimiento, pero ahora yo les invito que hagamos el mayor de los esfuerzos para poder aplicarlo a nuestra vida y poder aplicarlo a esta iglesia y así podamos honrar al Padre como Él se merece. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar entonces a la penúltima carta de Apocalipsis, la carta de Filadelfia, y le pedimos todos juntos al Señor que nos ayude. Le invito ahí que cierre un momento más sus ojos y oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, esto es entonces historia de la iglesia de Cristo. Ya vamos en la lección número 56, faltarán menos de 20. Si no mal recuerdo, 18 lecciones faltan para poder terminar este curso, y lleva por título esta lección En la época contemporánea. Y vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 13. ¿Ya está ahí? Apocalipsis 3. Amén. Dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y te reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta que estaremos estudiando las próximas semanas. Estos son los de los versículos 7 hasta el 13, donde el Señor nos mantendrá un rato. Yo le haré un par de preguntas. Si usted sabe la respuesta, levanta su mano para poder escucharlo. Sin ver y sin hacer trampa. ¿Qué número de carta es Filadelfia? 6. Es la 6. Ahora, ¿quién puede nombrar en orden las cartas que llevamos hasta ahora? Sin que usted vea ahí los títulos que vienen hasta arriba. ¿Quién se anima? A ver, Anita. ¿Esmirna? ¿Sí? No. ¿Éfeso? Éfeso es la primera, ¿sí? ¿Esmirna? ¿Sí? ¿Pérgamo? ¿Sí? Con T. ¿Tiatira? Tiatira, ¿Sardis? Sardis y Filadelfia. ¿Bien? Ya nada más nos va a faltar una, hermano, para poder terminar las 7 que vienen profetizadas en Apocalipsis. Lo primero que hacemos siempre cuando iniciamos una nueva carta que nos habla de una nueva ciudad, que nos habla de un nuevo tiempo, es darle un poco de información, tanto de la ciudad como de la iglesia,
Pero esta información, hermano, también nos arroja las primeras enseñanzas que yo le traigo en esta mañana. Ponga usted atención si está apuntando para que lo recordemos. Filadelfia, esa palabra, únicamente usted y yo la vamos a encontrar en los capítulos número 1 y número 3 de Apocalipsis. No vendrá en ninguna, ni en el Antiguo Testamento, ni en ninguna otra parte. Únicamente Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis número 3, allí encontraremos la palabra Filadelfia. Filadelfia es una iglesia, hermano, que se funda en el siglo número 1, como casi todas, y que sale de la iglesia madre, que en este caso es Éfeso. Éfeso es la primera iglesia que funda el apóstol Pablo, y de allí salieron varias iglesias. Bueno, lo mismo sucede con Filadelfia, pero no hay un registro exacto de qué hermano o en qué viaje o en qué momento se funda la iglesia a Filadelfia. Este dato es muy interesante, porque el nombre de la ciudad corresponde al gobernador Átalo. Hay una historia de Átalo, era el gobernador en aquel momento, y él tenía un hermano menor, ¿sí? A su hermano menor lo amaba mucho. Su hermano menor se llamaba Eumeneses, y a Eumeneses se le conocía como Filadelfos. Entonces, Átalos, que era el gobernador, bautiza la ciudad como Filadelfia en honor a su hermano. ¿Qué significa entonces Filadelfia? Filadelfia significa amor fraternal, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener claro, hermano, hasta este punto de la información que yo le traigo, es que en las iglesias debe de existir un amor fraternal sincero entre hermanos. Es lo primero. No importa si la iglesia estamos hablando del siglo número 1, del siglo 15, del siglo 21 o del siglo 35. No importa si la ciudad se encuentra en Filadelfia, en Europa o aquí en México, hablando de esta. Todas las iglesias, tampoco sin importar si son 20 personas las que se reúnen o son 500 las que se reúnen, sin importar, en todas debe de existir un amor fraternal, un amor entre hermanos, y tiene que ser sincero. Y no hablamos en este caso como Átalo o Eumeneses, que eran hermanos de sangre, sino hermanos en la fe como usted y yo. Sin quizá que nos conozcamos durante mucho tiempo, o que unos lleven poco, o que otros lleven más. Cuando se integra, cuando se forma la iglesia, entre todos debemos amarnos fraternalmente, porque así debemos agradar a nuestro Dios como Filadelfia lo hizo. Filadelfia agradó a Dios porque entre las cosas es que entre ellos se amaban mucho, en sobremanera. Entonces, primera cosa que usted y yo debemos de imitar y procurar como Filadelfia, el amor fraternal entre nosotros, ¿sí? No dejar que eso muera, no dejar que eso cambie, no dejar que eso se finja, no dejar que eso se enfríe. Sea quien sea, si es mujer, si es hombre, si es hermano, si es hermana, si es un pequeño, si es un joven, todos debemos de hacer el esfuerzo en el nombre del Señor para amarnos. ¿Quién va a decir amén a eso? Filadelfia se encontraba, querido hermano, a 65 kilómetros al sur de Sardis, y la ciudad estaba bastante bien conectada. Hay muchas ciudades alrededor del mundo que son muy conectadas, que tienen, por ejemplo, muchos aeropuertos internacionales. Hay muchos países. Por ejemplo, aquí yo le traigo un dato. ¿Usted sabrá más o menos cuántos aeropuertos hay en todo el país de China? Bueno, en todo en todo el país de China hay más de 400 aeropuertos que son internacionales. En México, por ejemplo, hay nada más 60. ¿Quién es un país más conectado? Pues China, mucho más. Hay vuelos directos en México. Para llegar a otro país quizá tienes que hacer varias escalas y esperar muchas horas. Sucedía que Filadelfia era una ciudad muy conectada porque tenía dos grandes carreteras que llegaban directo. Número uno a Esmirna, que eso será importante por algo que veremos más adelante, y sobre todo con Roma, que era la capital del imperio. Así que si alguien quería viajar de Roma a Filadelfia, no tenía que hacer ni varias escalas, ni hacer paradas obligadas, sino directo llegaba a Filadelfia. Por ejemplo, la primera imagen es para que recordemos cómo están organizadas las iglesias, ¿sí? Filadelfia es la número 6. Recuerden, empezamos número 1 Éfeso, número 2 Esmirna, número 3 Pérgamo, número 4 Tiatira, número 5 Sardis, y luego vamos descendiendo al número 6. Entre las 5 y las 6 hay como 65 kilómetros de distancia, que realmente no es mucho.
Filadelfia, hermano, era una ciudad con una tierra bastante fértil, sobre todo para la agricultura. Ellos eran especialistas en esto y todavía se especializaron más en las vides, en los vinos. Ahí había muy buen vino, allí uno podía encontrar tierra fértil. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, porque contaba con grandes templos paganos de las mayores deidades griegas. En Filadelfia se encontraba un mini templo de todas ellas. Ahora bien, quiero que usted grabe bien el siguiente dato. Resulta que estamos con Filadelfia ante la iglesia más joven de todas. Ante la ciudad más joven de todas, Filadelfia de las 7 es la más joven. Y esto nos va a dar a nosotros otra enseñanza, porque ya dijimos primeramente que ellos se amaban fraternalmente y que allí había gente fiel al evangelio. Y entonces, si lo sumamos y lo combinamos con su juventud, esto nos enseña que se puede ser joven y ser fiel a Dios. Amén. Porque alguien podría decir en algún momento: es que yo soy joven y quiero vivir la vida, y quiero disfrutarla, y quiero conocer, y quiero probar, y quiero que nadie me cuente. Oye, pero a Dios no le agrada esto. Bueno, Él puede esperarme porque aún soy joven. Quizá más adelante, cuando yo haya experimentado lo que toda la humanidad requiere experimentar, entonces sí serle fiel a Dios. Y Filadelfia nos está enseñando todo lo contrario. ¿Eres joven? ¿Vas empezando en tu vida? Puedes serle fiel a Dios. No tiene por qué ser un impedimento, no tiene por qué ser un pretexto. No lo ocupes como pretexto, decir soy joven, tanto en edad como en la fe. Recién voy aprendiendo, recién voy creciendo. Filadelfia es una de las iglesias más fieles y siendo la más joven de todas. Cosa que nos hace falta mucho en este tiempo. Que la juventud sea fiel a Dios. Que la juventud le entregue esa edad, esas fuerzas, esas ganas, esas motivaciones a Dios y decirle: yo soy joven, pero no quiero que eso me detenga en el propósito que tú tienes para mí. Yo quiero ser fiel como Filadelfia lo fue. Sucede otra cosa bien importante también. Filadelfia fue la última ciudad en caer cuando conquistan al Imperio Romano. Fue la última que cayó. Todas las demás empezaron a caer y Filadelfia se mantenía. Durante mucho tiempo, entonces, aún sin caer, Filadelfia estaba rodeada de pueblos paganos, de los turcos, de los otomanos, pero Filadelfia seguía de pie y seguía siendo fiel al Señor. Y a pesar de que se asomaba y tenía a fiestas paganas acá, ídolos paganos acá, nada de eso influyó para que cambiara su fe, para que se enfriara durante mucho tiempo. Y esta es una figura de otra enseñanza que Filadelfia nos dará en principio, porque es la iglesia actual en medio de un mundo completamente carnal. Si tú te asomas allá afuera, veremos lo mismo que sufría Filadelfia: paganismo, pecado, dioses extranjeros, costumbres alejadas a lo que Dios le agrada. Pero eso no fue pretexto para decir: es que todo el mundo está en mi contra, es que nada de lo que yo hago se ve allá afuera. Ellos dijeron: a pesar de que estemos rodeados, a pesar de que nos han querido conquistar, que nos han querido influir, yo me mantengo fiel al Señor. Por eso es que Cristo oraba: yo no oro para que los saques del mundo, porque ellos deben de estar aquí, guárdalos del mal. Dice el mismo papel de la iglesia actual, hermano. No podemos salir de la iglesia, no podemos ir a reunirnos ni a tratar de vivir una vida piadosa a la luna. Estamos en medio de un mundo pagano, pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Nos estamos manteniendo fieles? ¿Estamos resistiendo o hemos caído y nos hemos dejado conquistar por el paganismo? Nosotros debemos de vivir aquí y soportar mientras nuestro Rey venga por nosotros. Tarde lo que tarde, hermano. Que no caigamos como en esa trampa que dijeron las vírgenes: está tardando el novio, hay que ir. Y cuando regresaron, el novio ya había venido. No debemos de cambiar nuestra fe, aún estemos rodeados por un mundo pagano. Filadelfia, hermano, tiene un par de similitudes con una iglesia en particular, con Esmirna. Ya le había dicho que está conectada directamente, pero
pero tiene un par de similitudes. Número uno, ambas ciudades, ambas iglesias sufrieron estragos de un fuerte terremoto que destruyó la ciudad por completo. Cuando vimos Esmirna, yo le enseñaba cómo un terremoto la devastaba y la gente creía que la ciudad iba a desaparecer, y ellos se levantaron de las cenizas. Por eso es que el Señor le dice, la gente te cree muerta, pero tú vives. Entonces, lo mismo sucede con Filadelfia. Un terremoto casi destruye la ciudad. Se decía que en aquella ciudad, en Filadelfia, los sismos o terremotos muy fuertes eran muy comunes. Como aquí son comunes. En países como Japón son muy comunes. Pero sabe, la gente en Filadelfia, cuando sufría los estragos de un terremoto, ellos ya sabían qué hacer. Ellos estaban preparados, no los tomaban por sorpresa. Ellos tenían el coraje porque siempre sabían qué era lo primero que tenían que hacer cuando un terremoto los ataca, cómo reaccionar. Y esta es otra enseñanza que Filadelfia nos da. Es señal de que el pueblo de Dios no debe dejarse atemorizar cuando los terremotos de la prueba se presenten en tu vida. Cuando una prueba venga a tu ser, tú no te paniques ni digas, ya me quiero ir de aquí, ya me quiero morir, mejor es que desaparezca. Sino como los hermanos de Filadelfia, cuando venga la prueba, que te sacuda por completo en tu comodidad, que te confronte, que te haga medir cuánto confías en Dios, debes de saber qué hacer. Y lo primero que debemos hacer cuando la prueba llega es estar a los pies de Cristo. Porque muchas personas dicen, ha llegado la prueba y primero recurrimos a otra cosa, o a otra persona, o a otro lugar, o a otro método. Pero cuando haya algo que venga a simbrar tu vida, siempre, querido hermano, sé cómo reaccionar. Siempre ve a los pies del Señor y di, yo no sé por qué ha venido esto, pero seguramente es tu voluntad y yo me pongo en tus manos. Similitud número 2 con Esmirna. Ambas iglesias son las únicas que no le he hallado una reprensión. Si ahorita que leímos dijiste, caray, pero no les ha dicho, pero tengo pocas cosas contra ti. ¿Recuerdas que esa es la famosa palabra que el Señor les dice a todas las iglesias? A 5 les dirá, tengo pocas cosas contra ti, pero solamente a 2 no, a Esmirna y a Filadelfia. Y por algo será. Les da únicamente reconocimientos, les alaba cualidades, virtudes. ¿Y por qué será? Eso es lo que usted y yo estaremos estudiando en las próximas semanas. Actualmente la ciudad de Filadelfia pues ya no se llama así. La ciudad de Filadelfia hoy en día se llama Al-Shehir. Al-Shehir cuenta con 105,000 habitantes hoy día en la actualidad. Pero le traigo una noticia triste. No hay ninguna iglesia y no hay ningún cristiano en lo que era Filadelfia en su momento. Yo le traigo las imágenes para que veamos un poco qué es lo que yo le acabo de informar. Vea, esa es la ciudad en ruinas cuando el terremoto los atacó, y pues lo que sobrevivió ahora queda como monolíticos o como cuestiones históricas. Y esa es hoy en día la ciudad. ¿Usted recuerda qué país son las 7 iglesias? Todas las 7 iglesias que veremos están en el mismo país de la actualidad, que es ¿cuál? Ahí está la bandera, más fácil imposible. China no. Turquía. ¿Sí? Bueno, esa es la ciudad actual. Aguántame con la otra, Tania, por favor. Bueno, estamos ya informados de en qué lugar y en qué iglesia el Señor nos estará hablando. Ahora bien, cuando hemos estudiado todas las iglesias, también yo mis hermanos también, les hemos dicho, pues el periodo histórico en el cual han aparecido. ¿Sí se acuerdan? Bien. La historia universal en general, querido hermano, está resumido en 3 etapas. Eso lo debemos de tener nosotros bien claro para poder entender esto. 3 etapas de la historia universal. Número 1, la edad antigua. Número 2, la edad moderna. Y número 3, la edad contemporánea. En esas 3 etapas se resume la historia. Cada etapa cuenta con su periodo de años, por ejemplo, de tal a tal año. Y cada etapa tiene sus diferentes sucesos, como lo que hemos estado viendo. Cada iglesia que hay en el Apocalipsis también representa un periodo histórico. Con el final de la iglesia de Sardis termina la edad moderna.
la etapa número 2 de la historia universal, termina con Sardis. Y suceden dos cosas bien importantes que le van a poner fin a esto. Una de ellas nos va a interesar bastante. Pero empiezo con la primera. El primer hecho histórico que da fin a la Edad Moderna y a la Carta de Sardis es la independencia de las 13 colonias. Si recuerdan que cuando empezamos a ver que el protestantismo llegó a Norteamérica, empezaron a fundar las colonias. Bueno, se formaron 13 colonias y en el final de esta parte se independizan. Y las 13 colonias empezaron a formar lo que hoy usted y yo conocemos como el país de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos obtiene su independencia de Gran Bretaña y ese es el primer hecho que va a marcar el final de esto. Y el segundo hecho que marca el final de la Edad Moderna es el nacimiento de la idea y del concepto de la escuela dominical. La escuela dominical nace en finales de la Edad Moderna. Y ahora sí, la siguiente imagen, para que lo vayamos viendo, a este muchacho. Ahí manténganmelo tantito. Este muchacho se llama Roberto, como nuestro hermano aquí presente, pero no se apellida Gómez, se apellida Ríquez. Roberto Ríquez. Este de aquí. ¿Quién era él? Él era un editor de un periódico inglés. Él estaba en Inglaterra y trabajaba como editor de un diario. Y sucede que en su localidad, diariamente, sucedían, ahí por donde él vivía, sucedían pues delitos. Y entonces él como editor de periódico, lo que hacía era publicar lo que pasaba. Mataron, como el periódico chismoso, ¿sí lo has escuchado? Atención, que mataron a este joven. Lo compra y no trae nada, por favor no caigan en ese engaño. Bueno, entonces este hermano Roberto Ríquez hace eso, publica quiénes y qué habían hecho normalmente los pandilleros jóvenes de su colonia. Pero sucedía que pues, realmente los delitos no iban a la baja, al contrario, hasta aumentaban, y él decía, es que no me puedo entonces quedar únicamente con publicar lo que está pasando aquí, necesito hacer algo más. Y entonces él, en una noche, inspirado por Dios hablándole, el Espíritu Santo, él toma una decisión sabia. Él le nace el deseo de abrir su casa para enseñarle a los jóvenes a leer, para enseñarle a esos jóvenes pandilleros a escribir, pero sobre todo para enseñarle a esos jóvenes la palabra de Dios. Al principio a este hombre le fue muy complicado porque los jóvenes le eran renuentes. ¿Le suena familia? Los jóvenes no querían ir a su casa. Él los invitaba y les decía, ve, te voy a enseñar a leer para que eso te abra el panorama, te voy a enseñar la palabra de Dios para que temas y ya no hagas esto. Muchas veces como nosotros en nuestra época de juventud nos hacían y nos decían, y a veces también nosotros decíamos no. O como lo que llegamos a ver con los jóvenes hoy en día, nosotros queriéndoles decir, hey, ten cuidado con esto, no hagas aquello, pon atención a esto. Y la mayoría de los jóvenes, ¿qué dice? No, dígalo sin miedo. ¿Qué dice? No. Que no. Entonces, algo así al principio empezó a sufrir este hombre. Los jóvenes no querían. Y luego, ¿qué creen? Lo corren de su trabajo. Lo expulsan del periódico porque se empezaron a enterar que predicaba la palabra de Dios en su casa. Y luego peor, se empezaron a burlar de él. Cada que salía a su casa a intentar jalar a los jóvenes, le sucedía más o menos como le ocurrió al profeta Eliseo. ¿Qué le decían los 40 jóvenes? Sube, calvo, sube. Y así le hacían a este pobre hombre, que lo único que quería era traerle un bien a la juventud, era que hubiese un cambio en su comunidad, en su colonia. Pero él no se desanimó. Él primeramente empezó a orar mucho tiempo. No crea que una noche, o no crea que una semana, o no crea que con un mes. Él empezó a orar fervientemente y le metió dedicación. Empezaba a implementar ideas para que los jóvenes vinieran. Y cuando estaban allí, las ideas que él tenía no los atrapaba. Lo que los atrapaba era la palabra de Dios, para que los jóvenes estuvieran allí.
Así que su concepto nació como lo que hoy nosotros conocemos como la escuela dominical. Y él, antes de morir, cuando al principio todo el mundo se burlaba de él, cuando ningún joven quería estudiar, ¿sabe cuántos jóvenes pudo conquistar de esta manera? 400,000. Y su modelo de enseñar la palabra de Dios, así como estamos en esta mañana usted y yo, trascendió países. Por eso, gracias a Dios, estamos aquí aprendiendo la palabra. A lo mejor no venimos a aprender a leer o a escribir, pero sí venimos a aprender la palabra, y eso hará que nuestro comportamiento allá afuera sea diferente y que eso traiga bendición al lugar donde nosotros vivimos. Por eso es que la palabra enseña: pide siempre por el lugar en donde estás, porque si a ella le va bien, a ti también te irá bien. Así que aquí es una manera de venir a aprender qué es lo que le agrada a Dios y cómo comportarnos. No sé si aquí tú lo tomas de esa manera. ¿Y qué es lo que nos enseña entonces la vida de este hombre? Nunca te rindas de algo que hagas para Dios, hermano. Nunca desistas. Oye, me corrieron de mi trabajo. Sigue adelante. Oye, es que todo el mundo se burla de mí. Sigue adelante. Oye, es que no quieren, porque a veces queremos ver resultados al día siguiente. Pero este hombre durante años estuvo orando. No importa que alguien intente desanimarte, Dios nunca te dejará solo. Y a su debido tiempo, ¿qué crees? Dará fruto. Y fruto que no te imaginas. Y fruto que ni siquiera alcanzarás a ver. Que eso es lo más grandioso de todo. Que la obra, la dedicación, el empeño que tú hagas para Dios va a trascender generaciones. Tanto que tenemos por aprender y tanto que tenemos por trabajar. Entonces, Filadelfia va a marcar el inicio de una nueva temporada, el inicio de una nueva época, y es en la que nos encontramos hoy en día. Filadelfia da inicio a la edad contemporánea. La edad contemporánea empieza de 1800, siglo XIX, hasta nuestros días, y no sabemos cuándo cambiaremos, si es que en algún momento cambiamos de etapa. Las cartas del Apocalipsis no solo representan tiempos en la historia de la humanidad, querido hermano, sino que a la par nos está mostrando tipos de iglesias que antes hubo, tipos de iglesias que hoy en día hay, y tipos de iglesias que habrá. Las cartas nos están diciendo: habrá iglesias así y habrá iglesias así. Hay iglesias así y hay iglesias así. Desde la primera en surgir, Éfeso, hasta la última cuando Cristo venga, todas las iglesias podrán ser como una de las 7 que están en el Apocalipsis. Porque todas las iglesias son diferentes. Las 7 de aquí todas son diferentes. Y todas las iglesias que hay en el mundo, todas son diferentes. Y con alguna nos hemos de identificar. No sé si a usted le ha pasado que se identifica conforme la vamos estudiando. Tanto en virtudes, no solamente con lo bueno, también con lo malo debemos de identificarnos y de decir: sucede que en la iglesia donde voy, donde sirvo, donde me congrego, pasa esto que pasaba en tal o cual iglesia. Entonces, estas iglesias nos dirán cómo son las futuras iglesias. En el mundo, ¿usted qué cree? ¿Hay iglesias muertas a la obediencia y a la voz de Dios? Sí las hay. Como aquí nos marcaba que Sardis estaba muerta. ¿Hay iglesias que retienen el pecado sin arrepentimiento? Sí lo hay. Como le decía a Tiatira. Pero también hay iglesias fieles, como con Filadelfia y con Esmirna. Y usted a lo mejor las conoce, las ha escuchado o ha estado en una de ellas. Por eso, querido hermano, es que debemos estudiar las 7 cartas, las 7 iglesias. Debemos reflexionar para saber, por ejemplo, si el contenido de Filadelfia nosotros nos lo podemos apropiar como iglesia embajadores de Cristo a las naciones. O para saber si usted y yo nos la podemos apropiar como individuos cristianos y decirle: soy fiel al Señor, tengo amor fraternal, estoy conectado con Él, sé qué hacer cuando venga el terremoto de la prueba. Todo eso es una autoevaluación. Y tenemos que ser honestos y sinceros. Todos los que estamos aquí, hermano,
y los que no han llegado, y los que se congregan en otros lados, todos debemos de aspirar a ser una iglesia fiel al Señor. Si alguien dice, yo nada más vengo para ver qué sucede, está perdiendo su tiempo. Porque cada que venimos aquí, lo que tenemos que hacer es siempre, Señor, quiero serte fiel. Y esa es nuestra aspiración. Tú tienes aspiraciones en la vida y que a lo mejor las has cumplido u otras no. Pero las que las has cumplido únicamente es con esfuerzo, con empeño y con dedicación. Lo mismo es que como esta iglesia debe y anhela y quiere ser fiel al Señor. Tenemos que aspirar a eso. Dios tiene mucho que decirle a su iglesia en general. Y Dios tiene mucho que decirnos a nosotros. Mucho. No se le acaba la palabra al Señor. No es como que digas, bueno, hoy viniste, pero realmente no sé de qué te voy a hablar. ¿Qué te puedo contar? A veces los maestros no queremos preparar clase o decimos, ay, bueno, pues ahorita los pongo ahí a que lean algo y después que me hagan un resumen, ¿verdad? Dios no es así. Dios, siempre que usted y yo venimos, siempre tiene algo para contarnos y siempre algo para hablarnos. Lo más maravilloso es que Dios ocupa este tipo de escritos, hermano, que era para creyentes de hace más de 2000 años. Para hermanos que estaban en otro tiempo, en otras iglesias, en otras ciudades, Dios lo ocupa para hablarte a ti y a mí. Y eso es grandioso, y eso es maravilloso. Porque en lo secular, uno debe de actualizarse. Yo no puedo enseñarle únicamente a mis alumnos lo que sucedió en 1950. Yo tengo que traerles lo que sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque la historia va pasando y va avanzando. Pero las palabras de Dios no perecen. Las palabras de Dios no se pudren, no se echan a perder. Así que lo mismo que Él le dijo a personas, a hermanos, a gente de miles de años atrás, siguen vigentes. Y lo más grandioso de todo es que siguen vigentes y siguen haciendo fructificar. Sigue trayendo fruto. Porque esta carta trajo fruto a su tiempo, a su momento, a la iglesia. Y nosotros la leemos, la estudiamos, Dios nos habla y sigue produciendo fruto. En ningún otro lado usted va a encontrar este mismo efecto. Ni en la literatura, ni en la escritura, ni en la pintura, en ninguna otra, ni en la música. Sigue habiendo únicamente fruto milenario, únicamente con la palabra de Dios. Así que como al inicio de todas las cartas, Cristo se va a presentar. Y Él se presenta igualmente de una manera que es única. No lo verá en ningún otro lado. Ni que alguien ocupe, ningún otro siervo que ocupe ese título. Lo verá de una manera especial únicamente en Cristo y se presenta con 4 características. Apocalipsis 3, versículo 7. ¿Cómo se les presenta a Filadelfia? Y les dice, escribe al ángel, le está diciendo a Juan, de la iglesia en Filadelfia. Mira cómo se le presenta. Esto dice, número 1, el santo. Número 2, el verdadero. Número 3, el que tiene la llave de David. Y número 4, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. De 4 formas se les presenta Dios a la iglesia. Hoy veremos 2. La siguiente semana se verán las otras 2. Tú te puedes preguntar, ¿y por qué hay que prestar mucha atención a las siguientes palabras que hemos de leer? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para yo centrar mi atención y para poder creer y aceptar lo que vendrá escrito después? Simplemente porque el que va a hablar es el santo y el verdadero. Yo no sé si tú necesitas otro motivo para decir, verdaderamente lo que va a estar aquí escrito es palabra fiel. Verdaderamente lo que está aquí escrito es importante. Verdaderamente lo que voy a leer, lo que voy a escuchar, lo que se verá, hay que tomarlo en cuenta porque lo dice el santo y el verdadero. No lo dice Moisés, no lo dice Pablo, no lo dice Josué, no lo dice Daniel, no lo dice Juan, lo dice el santo y el verdadero. Y por eso es más que suficiente para prestarle atención. Yo quiero que tú notes el siguiente detalle. Las palabras santo y verdadero
tienen la primera letra escrita con mayúsculas. Porque están hablando de aquel que es únicamente santo y aquel que es únicamente verdadero. Están hablando de nuestro Salvador. Si vieras que trajera santo con S minúscula, se refiere a una persona común y corriente. Si tú vieras que verdadero trae la V en minúscula, podrás decir que, afirmando que el ventilador está girando, sí, es verdadero. Pero como está en mayúsculas, se está refiriendo a Cristo. Él mismo dice: yo soy el santo y yo soy el verdadero. Pero no es un santo, no es un santo, dice el santo. Porque tú puedes hablar y ver con muchos católicos, ellos tienen un santo, el santo de esto, el santo de aquello, el santo de acá, pero no conocen a el santo. La palabra santo, hermano, deriva de Dios, de dos lenguajes: del griego agios y del hebreo kadosh, que significa separado, en un sentido de consagración. Por eso es que nosotros, por ejemplo, hemos cantado kadosh, viene de la misma palabra, que significa separado, y no habla de una separación de la cual no puedes tú llegar a Él, sino que es completamente diferente a todo. Qué diferente es Jehová a la humanidad, qué diferente es Dios, porque Él sí es santo, no como nosotros, no como los que se dicen el santo pontífice de no sé cuánta ni de qué. Él sí es el santo. Él sí es el único que puede decir: yo soy diferente, yo sí estoy apartado, yo sí estoy consagrado. Mira que Sansón era un hombre que destinadamente era diseñado que estuviera apartado, pero no pudo. Él hizo el voto nazareno, sus padres oraron por él, se consagró, pero él terminó mal. ¿Por qué? Porque solamente hay un santo, y ese es Jehová de los ejércitos. Ser santo, hermano, es la mayor cualidad, es el mayor atributo más destacado de Dios. Es el único que menciona la Biblia en una misma frase 3 veces. No verá usted que dice: Él es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Él es grande, grande, grande. Él es magnífico, magnífico, magnífico. El único atributo que la Biblia menciona 3 veces en la misma frase es santo. Él es santo, santo, santo. Y sabe, no lo dice Él mismo, lo reconoce toda su creación. Porque es decirle: verdaderamente tú eres el único santo. Él es alabado en el cielo con estas palabras, con este cántico, con esta adoración. Él es el único. Así que cuando tú y yo lleguemos al cielo, ¿qué es la palabra que más vamos a escuchar? Santo. La santidad de Dios está en este lugar. Y yo le invito al profeta Isaías, que será el profeta que más hable de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6. Miren la visión, lo que él vio y lo que él escuchó. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el cielo, los serafines, los ángeles, los arcángeles pronuncian: santo, santo, santo. Y cuando usted y yo lleguemos al cielo, y cuando la iglesia llegue al cielo, no crea que va a llegar a cambiar la canción. Ya llegué yo y mejor vamos a pasar a esta palabra. Nos vamos a unir a ese canto, porque vamos a ver a Dios en su trono, en su gloria, en su majestad,
Y lo único que saldrá de nuestro ser es decirle: Él es el santo, eres el único santo. Vaya a Apocalipsis capítulo 4, avance un capítulo de donde estamos. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Porque no es lo único, no son los únicos que le cantan al Señor santo, santo, santo. Mira, Apocalipsis 4, verso 8 dice: también los 4 seres vivientes, ellos tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban totalmente llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tú dices: bueno, no voy a cambiar el canto, pero a lo mejor en algún momento descansamos. No, dice de día y de noche. Y sabes, no es que en el cielo haya tiempo, es para que tú y yo entendamos que en todo momento hemos de cantarle: santo, santo, santo sea el Señor Dios Todopoderoso. En todo el Antiguo Testamento, hermano, Dios se revela siempre a su pueblo como el santo. Siempre se presentó: Él es el santo de Israel. Él siempre les dijo: yo soy el santo. Mira, vuelve al profeta Isaías, pero ahora al capítulo 43. Versículo 15. Desde el 14 vamos a leerlo. Y dice así: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Y dice el 15: yo Jehová, santo suyo, creador de Israel, vuestro rey. Todo el Antiguo Testamento siempre le dejó claro a su pueblo que Él es el santo. Y esa condición no ha cambiado. Y esa condición no pasó de moda. Porque esa misma cualidad del santo se la traslada el Padre al Hijo. Entonces Cristo también es santo. Que es Cristo el que está hablando en Apocalipsis 3:7. Y no es nada más cuando fue resucitado y que llegó al cielo y concluyó la obra y que todo el mundo comenzó a alabarle y a glorificarle. Él era santo aún estando en condición de hombre como tú y yo aquí en la tierra. El único ser humano que ha sido santo. Mira cómo le dijo desde el inicio a su madre María en Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 35. Y dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, ¿qué dice? También el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que desde que estaba en el vientre de la madre, cuando empezó su periodo de gestación normal, desde allí el ángel le dijo: este es un santo ser. Y creció, y no crees que esa santidad la dejó de lado. Él también dijo: hice voto nazareno. Él era nazareno en consagración, y no nada más como un ¿cómo se dirá? Como una ley, como una costumbre, sino que verdaderamente él cumplió la santidad de Dios siendo como un hombre. ¿Y saben qué es lo más grandioso de todo? Que cuando él creció y se desarrolló, aún sus propios enemigos a él lo reconocían como santo. ¿Te imaginas lo que es esto? O sea, tú puedes conocer a alguien que verdaderamente le caigas mal, seguramente habrá. Pero que ese al que le caes mal diga: este me cae en la punta, pero es bien estudioso, pero es bien honrado, pero siempre hace las cosas bien. Bueno, los enemigos de Jesús reconocían que él era santo.
Y eso todavía magnifica su santidad. Marcos capítulo 1. Versículo 24. ¿Conoces la historia? Y dice así, diciendo sus enemigos, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres. ¿Eres quién? El Santo de Dios. Que sus enemigos lo reconozcan. Tú dices, es que es fácil porque su creación celestial lo dice. Hasta sus enemigos reconocen que Él es santo. Y si la corte celestial y si sus enemigos reconocen que Él es el santo, ¿quiénes somos tú y yo para no decirle santo Dios? Su santidad, hermano, es el motivo perfecto que nos debe de impulsar para adorarle. Porque no la verás en ningún otro lado. No la verás en ningún otro hombre. Tú podrás decir, es que yo conozco a mi vecino que es bien santo. Es que yo conozco y trabajo con un montón de santos ahí. Pero como nadie es santo, como tú y yo no creemos en ningún monigote de barro, lo único que queda es reconocer que el único santo es Dios y que está en el cielo. Y venimos aquí, le adoramos, Señor, adoramos tu santidad, tu grandeza, tu santidad nos rodea. Si se van preparando, mis hermanos. Y ahora también nos dice el Señor en el versículo número 7 de Apocalipsis, el santo, y después dice el verdadero. También nos dirá que Él es el verdadero, haciendo referencia a que todo lo que Él ha dicho y a que todo lo que ha hecho, en nada hay mentira. Todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Todo. Y todo lo que Él ha hecho también es verdadero. El santo es verdadero. Por eso mismo es que tú no debes de dudar una sola de sus palabras, una sola de sus promesas, porque quien te lo dice es el verdadero. Quien lo manda a escribir, quien lo inspira, es el Espíritu de verdad. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Así que todo lo que tú veas aquí escrito, confía plenamente en eso. No lo escribí yo, no lo escribiste tú, no lo escribió la generación pasada, lo escribió el verdadero. Y también podrás decir, bueno, ¿y qué pasa con sus enemigos en esta parte? Sus enemigos en alguna ocasión decía que ha blasfemado contra Dios. Incluso cuando fue a su juicio en el patio de Pilatos, le pagaron a algunos para decir, yo escuché cómo decía esto y esto y esto. Pero también hubo enemigos que, ¿qué creen? Reconoció que Él es el verdadero. Reconocieron que decían, no hay manera ni forma de decir, es que lo que dice es mentira. Sino hasta sus propios enemigos, los fariseos, decían, lo que has dicho es verdadero. Así es. Mateo 22. Versículo 15. Dice, entonces se fueron sus mejores amigos y consultaron para sorprenderle en alguna palabra, para ver si le encontraban diciendo mentiras. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, fíjate, maestro, sabemos que ¿qué? Eres amante de la verdad, que te gusta saberla y que enseñas ¿con qué? Con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Aquellos hombres llegaron y dijeron, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos porque la neta dices la verdad. Así es. Y a veces tú y yo dudando de la palabra de Dios. Y a veces tú y yo poniendo en tela de juicio de, ¿será cierto? ¿Se cumplirá? ¿Será verdadero? Si sus enemigos le dicen que Él es el verdadero, no tenemos escapatoria. Tenemos que decirle, Señor, verdaderamente eres fiel, verdaderamente estás aquí, verdaderamente hablas a tu pueblo.
La